¿Te ha pasado que en tu empresa tienen un protocolo que nadie conoce o un canal de denuncia que casi ni se ocupa? Incluso en el pasillo un cartel que dice programa de cumplimiento. Bueno, eso pasa cuando el modelo de prevención de delito se transforma en un check más que en una herramienta que forma parte de la cultura de la organización. Entonces hoy día traigo una alerta en nuestro capítulo de Compliance a la Vena y que dice relación con que desde el 2023 las organizaciones, incluso las pymes especialmente, están obligadas a contar con un modelo de prevención del delito. Y para eso, hoy día vamos a hablar sobre los elementos clave de este modelo, por qué se ha transformado en una herramienta importante dentro de las organizaciones. Nos ha pasado que pymes, incluso de pequeñitas, le están exigiendo modelos de integridad y cumplimiento para licitaciones como proveedores, por ejemplo, de la minería. Entonces, tenemos aquí un mundo por descubrir y hoy día en nuestro programa nos acompaña nuevamente Paulo García Huidobro, abogado, experto en temas de compliance, gerente general de Ciber Consulting, a quien le doy la bienvenida. Hola, Paulo. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy Bien, buenos ¿y tú? días. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, este es nuestro capítulo 2. Así es. Aunque el otro era capítulo 0, pero igual lo tiramos al aire. Y bueno, y estamos entrenándonos día a día en comunicar lo que es el compliance y evangelizar a las empresas, a todo tipo de las organizaciones, a los trabajadores y a las trabajadoras de la importancia que es generar cultura de cumplimiento, no solo como un checklist, ¿cierto? Así es. Oye, bueno, y entramos, ya hicimos un diagnóstico, entonces hoy día vamos a ver y nos cuentes en simple, ¿qué es el modelo de prevención del delito y por qué ha adquirido relevancia hoy día? Ya, mira, yo iría de atrás hacia adelante en las preguntas, Cristina. Bueno. ¿Por qué ha adquirido importancia? Ha adquirido importancia, básicamente yo iría por una cuestión legal y por una cuestión fáctica. Lo fáctico es que, tal como usted decía en la introducción, todos estos mecanismos de control y de cultura de la responsabilidad y la gobernabilidad que están detrás de las ISO, de las famosas ISO, si bien es cierto, tuvieron una gran importancia y fueron un gran pilar en el desarrollo de la cultura ética y legal de las empresas, no es menos cierto que fueron convirtiéndose en meros papeles de cumplimiento, de checklist, como usted decía. Se cumplían ciertos requisitos, checklist, y tenía la ISO y se entendía que se cumplía con estas normas legales y de buena gobernanza en el interior de las empresas. Y la verdad que lo que se ha demostrado es que no era suficiente. Por eso es que precisamente la modificación a la ley de delito económico, que empezó a regir en septiembre del año pasado, del año 2024, establece un cambio respecto de paradigma a propósito de los compliance. Porque precisamente para evitar que los compliance en materia de delitos económicos no se vuelvan a convertir en un mero checklist, son, en primer lugar, por ejemplo, ya no son instrumentos que solo puedan crear aquellas personas que se encuentran debidamente acreditadas o inscritas en un cierto registro como era anterior de septiembre del 2024. Y segundo, el constante revisión de los programas de cumplimiento por parte de las empresas es lo que pretende esta norma. Entonces, como en resumen, digamos, primero, en lo fáctico, las famosas ISO fueron reemplazadas porque se fueron quedando en el mero cumplimiento un papel, y no es el sentido de los compliance, por supuesto. Porque hay que generar lo que tú siempre has dicho, Cristina, en estas charlas que hemos tenido, la cultura del cumplimiento. Y en lo legal, efectivamente, porque hoy día existe una ley que establece los mínimos para efectos del comportamiento de las personas al interior de la empresa en relación a la ejecución o no de delito. Y eso por lo menos garantiza que si la empresa tiene un programa de cumplimiento, al menos
penalmente nos hace responsable como persona jurídica, lo cual es importante, porque recordemos que las sanciones de las personas jurídicas, también esto es un gran cambio que hubo legislativo y jurídico en Chile. Las personas jurídicas no respondían en términos penales, en términos generales. Hoy día sí responden en términos penales. Incluso existe la extinción de la persona jurídica. Oye, perdona, ¿estas clases de ética no respondían todavía a estas clases de ética del caso Penta? ¿Del caso Penta? No, todavía no respondían a ese modelo, y de hecho fueron objeto de crítica. ¿Ya? Fueron objeto de crítica porque precisamente las personas que fueron condenadas en esas causas respondieron ellos con personas naturales, pero no una persona jurídica. Ok, ya, volviendo. ¿Sí? Entonces entiendo que el modelo lo que integran son delitos. O sea, que el foco es prevenir la comisión de delitos. Correcto. ¿Cierto? Si es que si tú lo enfocas en la ley de delito económico, es así. Pero el compliance ha ido creciendo, sí, o los programas de cumplimiento, a distintas ramas. Entonces, en materia laboral, por ejemplo, tan en boga hoy día la ley CARIM. En materia medioambiental, lo mismo. En materia de ciberseguridad, la ley marco de ciberseguridad, la ley de datos personales. Entiendo, etcétera. claro. Pero me gustaría que nos centráramos hoy día en el modelo de prevención del delito. ¿Por qué? Porque dentro de las consultorías o el trabajo que hemos hecho para ayudar a las organizaciones a generar cultura de cumplimiento, nos ha tocado harta pyme hoy día, que no estaban en el radar hace un par de años, y pymes preocupadas porque le están exigiendo algunos planes de cumplimiento, pero más bien planes de cumplimiento orientados a tener un modelo de prevención de delito. Entonces, y pymes que son de 5 colaboradores, 10 colaboradores, que no le encuentran sentido a tener un modelo, pero sin embargo se lo están exigiendo como proveedor. Sí. ¿Cierto? Mira, entonces, ¿cuándo empieza a ser exigible también para las pymes? Mira, eso es un tema súper relevante. Primero, no es obligatorio tener un modelo de prevención del delito. Ya, okay. ¿Ya? Legalmente, no es obligatorio. Quien quiera lo puede tener, quien quiera no lo puede tener. El tema es que si tú lo tienes y cumples, salvas de responsabilidad penal, a propósito de lo que estamos enfocados a los temas de los delitos, de responsabilidad penal a la persona jurídica, lo cual es sumamente relevante. Y por supuesto, al tener esto, vas a generar una cultura, al menos básica, de no comisión de delitos. Pero además, es importante tenerlo presente, Cristina, porque la ley además señala que todas las empresas, si no mal recuerdo, que venden más de 80 millones de pesos en el año, debieran tener un programa de cumplimiento. Y es ahí donde entran todas estas empresas más bien pyme o mini pyme. Pero peor aún, a estas empresas, a propósito de lo que usted dice, como prestan servicios, son prestadoras de servicios para grandes empresas. Supongamos una empresa de la minería que subcontrata el servicio de almuerzos y de colaciones, si tú lo quieres, dentro de una sección de la empresa. O la faena. O la faena, claro. Esta gran empresa minera ya tiene su compliance y lo tiene generado hace mucho tiempo y tiene una estructura bastante grande. Su prestador de servicio lo más probable es que no lo tenga. Lo que están haciendo estas empresas grandes es exigírselo a las pequeñas porque se quieren resguardar por todos los lados. Porque en definitiva, la ley también, esta que te señalaba, que empezó a regir en septiembre del año 2024 y que modificó la antigua ley de delito económico, amplió las situaciones en las cuales una persona natural pudiera o no involucrar penalmente a la persona jurídica. Por ejemplo, en el caso nuestro de los abogados, colocó incluso a aquellos que representan con mandato o sin mandato, pero tienen facultades de representación de las empresas. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas grandes? Les están exigiendo a los chicos cumpla con los modelos de prevención, tenga un modelo de prevención pequeño, adecuado obviamente a su realidad jurídica y a su realidad empresarial, pero tenga uno porque yo necesito contratar servicios de aquellos que piensan igual que yo en una cultura del cumplimiento. Ya. Ahí me salta una duda, porque he visto que cuando empresas, independientemente del tamaño, no tienen un modelo de prevención del delito, la empresa contratante, ¿cierto? Sí. Les exige firmar su propio modelo. Sí, entonces eso es así, ¿le conviene a una pyme
o mejor que trabaje en su propio modelo? Mira, yo diría dos cosas. En primer lugar, efectivamente es cierto lo que usted dice, en términos de que les hacen firmar sus modelos o les hacen extensivos sus modelos. Claro. Y lo otro, que es la problemática, si estas pymes tienen o no tienen, y yo creo que eso es una obligación de las oficinas de abogados y las auditoras que están dedicadas, como las nuestras, al tema del compliance, de crear modelos adecuados también para este tipo de empresas, porque generalmente uno piensa en los programas de cumplimiento y piensa en estas empresas grandotas y donde los recursos son distintos y el pago de los honorarios son distintos y se han ido como quedando un poquito atrás porque el costo no lo soportan. Ahora, si tú me preguntas, yo te diría lo recomendable es que tengan su propio programa. ¿Y por qué? Y por eso digo que es un desafío también para los abogados, las consultoras o las auditoras que se dedican al tema de los compliance, de crear programas para este tipo de empresas más pequeñas, en términos del programa y en términos del costo. Claro. ¿Por qué, Cristina? Porque en definitiva, cada programa, lo que dice la doctrina es que cada programa es específico o especial para cada empresa. De hecho, tú te puedes meter en internet hoy día, incluso ocupar la inteligencia artificial, y vas a encontrar con programas de cumplimiento penal o compliance, vas a encontrar códigos de ética, vas a encontrar mallas de riesgo, etcétera. Pero la pregunta que uno se hace y lo recomendable ¿es uno genérico para todo? Y la respuesta de la doctrina mayoritaria es no es recomendable. Medida, no existen modelos tipo y tienen que ser a la medida. La realidad, una empresa que se dedica... Porque mira, para un tema práctico, lo que hablábamos, si se trata de una empresa pequeña que presta servicios de almuerzo en una faena de una minera, las conductas delictuales a las que ella podría estar cercana a cometer son distintas si, por ejemplo, esto es una empresa o un estudio jurídico. El estudio jurídico, ¿hacia dónde va a estar orientado el posible comisión de un delito? A lo mejor en corrupción de funcionarios públicos, en hacer gestiones indebidas frente a un tribunal de justicia o a través de un inspector municipal por un parte, etcétera. Y en cambio la otra podría tener problemas con la dirección del trabajo, con problemas ambientales, con problemas de la salud pública a propósito del tratamiento de los alimentos o el desperdicio, donde se dejan, etcétera. Entonces, un modelo común no es exactamente igual en el ejemplo que te acabo de colocar. Una cosa es distinta a la otra, y eso llama a decir que los programas de cumplimiento debieran ser creados para cada una de las empresas de acuerdo a su realidad. Sí, bueno, llamada... Desde ahí también es interesante sacar los juicios que existen respecto de tener un modelo de prevención de delito. O sea, ¿es viable para una pyme? Sí, por supuesto. Es viable para una pyme, es recomendable para una pyme, y te insisto, yo creo que yo creo que hay que sumar dos cosas. Primero, que las pymes deben sentir también la obligación del cumplimiento de las normas legales a propósito del delito económico, porque también están sujetos a un delito económico, y deben sentir que esa situación debe ser regulada al interior de la empresa y debe generarse la cultura, por muy pequeño que sea la empresa, al interior de los funcionarios de la empresa, de que es bueno hacer las cosas bien, no solo porque la ley lo obliga, sino que porque éticamente es correcto. Pero además yo creo que es positivo para las empresas tenerlo, porque van a ir adecuando su modelo de acuerdo a su realidad y de acuerdo a su crecimiento. Porque una empresa puede ir creciendo y va a ir modificando su modelo a propósito de este crecimiento, porque puede ir abriendo otras áreas que no tenía, áreas que tenía, puede tener más funcionarios, etcétera, etcétera. Oye, mira, nosotros tenemos una sección que es Código Rojo, donde vemos las alertas respecto del tema que estamos hablando, y a mí me gustaría que entráramos en nuestra sección de Código Rojo. ¿Por qué? Porque yo aquí, si bien entiendo cuál es el horizonte, cuál es el propósito del compliance y qué es lo que estamos nosotros también impulsando, que tiene que ver como parte de la cultura, finalmente lo que impulsa a tener un modelo hoy día son los delitos, la comisión de delitos, y muchos delitos que hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, explotar. Entonces, ¿cuáles son los delitos? O sea, entiendo que hoy día la cartera de delitos es muy amplia,
pero los de mayor connotación, los que más preocupan, los que más tienen impacto, ¿dónde hay que mirar, ¿cierto? Cuando hablamos del modelo de prevención del delito. Mira, primero, para que toda la gente que nos escuche lo tenga súper claro, los delitos económicos partieron siendo muy básicos en nuestro Código Penal, etcétera. Después se especificaron a propósito cuando nos integramos a la OCDE a 4, después crecieron a 4 más, pero para hacerte la historia corta, a septiembre del año 2024 hay algunos penalistas que son los expertos en estos temas que hablan de 342 hasta 350 o 360 o más delitos y los categoriza de distintas formas la ley. Es decir, es correcto lo que tú dices, que esto se amplió de una forma que la verdad que es preocupante. De hecho, las empresas grandes y los directorios y los directores que son profesionales están preocupados por este tema porque saben que hoy día las conductas que son tipificadas como delitos son muchas. Ahora, si tú me preguntas cuáles son los más relevantes, los a tener en cuenta, yo me atrevería a decir que primero todos los delitos de corrupción, ¿ya? Todos los delitos de corrupción, ya sea con funcionario público o entre privados, porque hay que acordarse que hoy día eso también se modificó. Antiguamente era solamente entre público y privado, hoy día hay delitos de corrupción entre públicos y privados. Creo que también tiene gran importancia todo el tema de los delitos de lavado de activos. Por supuesto, las estafas y las defraudaciones en términos generales. También yo creo que todo lo que dice en relación con los delitos de administración desleal, que también son figuras penales relativamente nuevas en Chile. Ya han habido sentencias y todo, pero son relativamente nuevas. Y probablemente pueda haber ahí también hoy día una cuestión fuerte en materia de delito ambiental y en materia de delito o conductas de libre competencia. Yo me diría que ahí están los grandes temas en términos de delito económico. Ahora, si tú me lo llamas así súper específico, a propósito de este código rojo, evidentemente todo el tema de la corrupción. O sea, y corrupción con el mundo público, entre público y privado. Exacto, sí. Lo que pasa es que yo creo que además acá había una falencia de lo público. O sea, yo creo que aquí siempre se critica que lo privado es donde más delitos económicos se cometen. Probablemente sea cierto o probablemente sea correcto que siempre el privado va metido en este bolsón del delito económico. Pero también hay que reconocer que han sido los que más han aportado hoy día a propósito de los programas de cumplimiento. O sea, si tú ves el área pública o lo privado, el área privada fue la primera en tomar este tema, la primera en desarrollarlo y lo ha desarrollado mucho más. Yo creo que en el sistema público falta un desarrollo importante en materia de programas de cumplimiento. Programa de cumplimiento en el sector sin duda público. Alguna. O sea, todos los casos que han explotado los últimos días, digamos, licencias médicas, el tema del gobernador de Santiago y otros tantos, Procultura, etcétera, todos estos casos en que aún no hay sentencias, pero por lo menos uno podría entender que hay conductas que al menos merecen ser investigadas por la posibilidad de que exista un delito. Entonces uno diría decir, pero ahí son todas platas públicas. Bueno, la otra vez estaba viendo temas, casos relativos al cumplimiento, no solo en la comisión de delitos, sino que al cumplimiento de su labor. Y en ese sentido, por ejemplo, en los municipios, había, no sé, más de 300 municipios que tenían alguna causa, o alguna denuncia. Sí, ¿no? Entonces... O sea, no me extrañan los municipios, porque no se te olvide que los municipios son los que desarrollan las tareas más importantes en términos de gestión pública y además manejan patrimonios. Sí, esto es bien interesante. Fíjate que a los municipios se les ha puesto poco ojo, creo yo, en todo esto de los programas de cumplimiento. ¿Y a qué me refiero con poco ojo? Los municipios, mira, si tú tomas los senadores y los diputados, ellos no manejan recursos. Manejan sus sueldos, sus dietas, etcétera, pero ellos no manejan recursos. ¿Quiénes son los que manejan recursos en el aparato del Estado? Evidentemente, el gobierno central, a través de distintas instituciones. Después vienen las gobernaciones y las municipalidades. Sí, esos son los que manejan los recursos. Entonces, es ahí donde hay que poner el foco al final del día. Y no hay que olvidarse que las municipalidades manejan fondos que provienen directamente, fondos del fondo municipal, los famosos proyectos de los fondos regionales, los FNDR, etcétera. O sea, el municipio maneja fondos importantísimos.
O sea, en un año, en un año y años de elecciones, sería una buena parte de la estrategia que los municipios, o no sé, las gobernaciones o los políticos se acercaran como una promesa a cumplir de contar con programas de cumplimiento, por ejemplo. Por supuesto, de hecho, de transparencia, ponerlo. A mí me parecería súper importante tenerlo, fíjate, y demostraría un tema de compromiso hacia la ciudadanía en el buen manejo de los recursos públicos, porque incluso se ha visto en municipalidades que, siendo extremadamente ricas, si tú lo quieres, los escándalos han sido tremendos. O sea, Vitacura, Las Condes actualmente, con proyectos antiguos del ex alcalde Lavín, que no sé si es verdad o mentira, pero por lo menos han salido a la luz pública y deberían aclararse. Con programas de cumplimiento dentro de las municipalidades, esto podría llegar a ocurrir. Porque esto también es importante, Cristina, el hecho de tener programas de cumplimiento o tener hecho un compliance no significa que las conductas delictuales no van a ocurrir. No, claro. Van a siempre ocurrir. Lo que tiene por objetivo es que ocurran menos, claro, o estén más restringidas. Bueno, ahí vas a algo muy importante. Siempre van a ocurrir porque están las personas. Y las personas somos vulnerables, finalmente. Y por lo tanto, como somos vulnerables, la importancia de la cultura, de estar conectadas las personas, los trabajadores, con el propósito de las organizaciones, con los beneficios que trae ser más ético, más transparente, tal vez impactaría en los comportamientos de las personas que son finalmente los que cometen los delitos. No, claro, y sin duda. De hecho, dentro de un programa de cumplimiento, si tú distingues distintas etapas o distintos elementos necesarios que existan para que estén en presencia de un programa de cumplimiento, evidentemente tiene que estar comprometida la alta dirección de la administración. O sea, si no están comprometidos, no. Segundo, tienes que identificar cuáles son los problemas o los riesgos, mejor dicho, que tiene esa empresa. Que era lo que hablábamos hace un rato atrás entre el estudio jurídico y la empresa que presta servicio a la minería de alimentación. Los riesgos. Tener un oficial de cumplimiento. Hoy día lo puedes tener a tu interior, pero me hago cargo, por ejemplo, de estas pymes. Uno podría decir, como una pyme que tiene 5 o 6 trabajadores va a contratar a un oficial de cumplimiento, no tiene cómo pagarlo. Ese servicio incluso se puede prestar externamente hoy día. Pero mira, lo importante... Perdona, me puedo equivocar, pero incluso creo que un oficial de cumplimiento puede ser cualquier persona designada al interior. Así es. O sea, no es necesario que sea un abogado No, para nada. Lo que sí se recomienda es que el oficial de cumplimiento sea una persona que tenga manejo en términos legales, contractuales, porque va a haber muchas cosas legales. Pero el hecho de que sea un abogado no es necesario. No, para nada. Pero lo que te iba a decir, entonces el oficial de cumplimiento, a propósito de lo que tú decías, la matriz de riesgo, y al final de todo esto, el famoso código de ética. A propósito de lo que tú estabas diciendo, Cristina, a eso es lo que iba yo. Tú no sacas nada cuando tú puedes tener y puedes copiar el mejor código de ética del mundo, del buen comportamiento moral de una persona, de lo que se espera. Claro. Pero si no lo masificas, si no lo enseñas, si no lo estás día a día practicando, explicando y haciendo permeable esto a las distintas capas de la organización, ya sea pública o privada, no hay que sacar nada. Entonces, a mí me parece que, a propósito de lo público, todas las organizaciones públicas deberían tener un código de ética de comportamiento del funcionario público, pero también tiene que ir acompañado de esta... como yo te decía, de ir permeándolo desde el hacerlo vivo. Claro, vivo, exacto, hacerlo vivo desde la persona que abre la puerta de la municipalidad hasta el alcalde, porque si no, no tiene ningún sentido. Oye, ¿algún caso emblemático que haya sido sancionado a través de la ley 23.000? Sí, mira, a propósito del tema de te refieres a la ley de delito económico. Sí, a la ley de delito económico. A ver, un caso emblemático como para entender. Sí, mira, hay pocos casos, no muchos, pero hay uno en el caso Corpesca, pero yo creo que el más emblemático de todo es el tema del que se conoció públicamente como el caso de la colusión de los pollos. Ya. Recuerda que en ese caso hubo dos situaciones distintas. Las empresas que eran productoras de pollo se habrían coludido para fijar precios, y al mismo tiempo los supermercados. No vamos a mencionar los supermercados metidos porque no viene al caso. Pero lo interesante de esa situación es que cuando se alegó este tema en el tribunal, si no mal recuerdo, de la libre competencia,
a uno de los acusados, a una de las empresas acusadas, que es una empresa importante del retail, se señaló que cumplía con las medidas de los compliance o de un programa de cumplimiento y se le aplicaron penas y sanciones totalmente distintas al resto y muchísimas más bajas. Pero ¿dónde está lo interesante? Que recurren las partes que no quedaron contentas con este fallo del tribunal, se fueron a la Suprema, y fíjate que la Suprema, que fue llamado estos famosos supremazos, digamos, que de repente salen, en que dijo, ¿sabe qué? Efectivamente aquí existe un programa de cumplimiento respecto a esta persona, pero no es un programa vivo, a propósito de lo que tú decías. No es un programa que está en constante movimiento, regulación, autogeneración, y se está modificando y adecuando día a día las expectativas de lo que se espera para él. Y se ocupó el concepto más bien americano del face compliance o compliance de papel. Entonces lo que dijo la Corte, dijo, sí, aquí existe todo esto. Existía un programa de cumplimiento, mira, existía un programa de cumplimiento, existían los riesgos, las matrices, los códigos de ética, dijo, pero sabe que todo esto al final era papel. Y por lo tanto, como era papel, no tenía ningún objetivo, y vuelvo a la conversación, cuando partimos la conversación de las ISO. En el fondo hizo el mismo razonamiento, esto es una verdadera ISO, checklist, usted lo tenía. Y lo que hizo la Corte fue interpretar este tema y decir, fíjese que este no es el sentido de los programas de cumplimiento. Y se lo rechazó y los condenó igual como condenó los demás por no tenerlo. Incluso. O sea, en el fondo, reafirmar que tener un modelo no te exime de una sanción si alguien ha cometido un delito. Claro, efectivamente, claro. Eso es, Cristina. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás es, tenga el modelo, pero aplique el modelo. O sea, evidencia. Claro, y evidencia empírica. O sea, tenga el modelo y haga cultura respecto del modelo desde la más alta dirección o administración. De hecho, el oficial de cumplimiento debiera ser una persona, que se relaciona solo con el directorio, que debiera tener patrimonio o fondos propios para poder actuar y que debiera tener una autonomía absoluta, incluso de la gerencia general. Porque él es el encargado de ir a decirle a la alta administración, ya sea público o privado. Suponte que esto es una municipalidad, a propósito del ejemplo que tú colocáis, el que tú colocabas hace un rato atrás. Debería vincularse directamente con el alcalde. O incluso más, alejado del alcalde, si tú lo quieres, con el consejo municipal. Y él decirle al consejo municipal, esto se está haciendo bien, esto se está haciendo mal, las licitaciones tenemos este problema, etcétera. Esto es lo mismo en la empresa privada. Y esa es la gracia del oficial de cumplimiento. Es como el Pepe Grillo, si tú lo quisieras, en la oreja de la alta administración. Oye, bueno, quiero pasar a la píldora, porque como es compliance a la vena, y la idea es que ayudemos a las organizaciones a sanarse, ¿cierto? Y a mejorar y a ser más intra, etcétera. Quiero partir con la píldora, que en el fondo algunos tips, algunos consejos, recetas, lo que sea, pero o percepciones personales de lo que creemos que podría funcionar. Entonces yo quiero partir diciendo que cultura no es, porque me pasó, cultura no es hacer una capacitación a los trabajadores con un PPT que dura 45 minutos para que se aprendan la ley. No, absolutamente ¿cierto? No. O sea, y me ha pasado eso es checklist. No, me ha pasado cuando llego a alguna organización y me dicen, oye, es que no está funcionando, y yo la primera pregunta que le digo, ya, ¿pero qué están haciendo? No, tenemos un curso que dura 45 minutos y que hablan sobre la ley y hay que aprenderse la ley. Yo digo, bueno, pero esto no es cultura. ¿Quién se va a aprender una ley? Y además, ¿qué sentido, para los trabajadores, qué sentido tiene para mi trabajo, aprenderme los tantos delitos que integran los modelos de prevención? Mira, Cristina, partiendo por eso, eso no es cultura. No, absolutamente no es ¿cierto? Cultura. Y segundo, no se puede pretender que alguien se aprenda todos estos delitos que existen. Yo creo que ni siquiera los abogados se lo saben, o muy pocos se lo deben saber, los académicos realmente. Pero lo importante no es aprenderse el delito. Lo importante no es que conozca el delito, sino que importancia, y ahí viene a propósito de lo que tú decías, que cultura no es saberse solo el delito, es entender cuál es el valor que hay detrás de la no ejecución de un delito. Claro. Y entender que ese valor es positivo para el crecimiento de la persona, del área de la persona y de la empresa. Eso es lo importante del programa de cumplimiento. Si uno lograse decir en pocas palabras qué es lo que uno debiera
lograr al final del día, de mucho tiempo de estar arando en este desierto del cumplimiento normativo y ético, uno iba a decir es que las personas logren entender que los comportamientos valóricamente adecuados para una sociedad son buenos para la empresa y van a hacer que la empresa crezca y él va a crecer con ella. Claro. No es que se sepa el delito, o sea, no sacan en la con un trabajador se sepa el delito de memoria, si al final no entiende que el concepto que hay detrás es que no hay que corromper a un funcionario público para ganarse una licitación. Tú puedes saber el delito, igual entrega el dinero, igual se comete el delito. ¿Cuándo lo vas a evitar? Cuando esa persona entiende que hacer ese acto de corrupción es indebido. Ya, oye, Paulo, claves de, para que entremos en profundidad sobre la pildorita, claves de un modelo de prevención del delito. Yo creo que primera clave es que la más alta administración de la empresa esté comprometida con el concepto de gobernanza, de cultura compliance y de efectivamente querer implementar un sistema que implique valores adecuados en el comportamiento de los trabajadores. Segundo, yo también creo que es importante que esta alta administración dote de recursos y de instancias o de áreas para que se pueda ejecutar este programa, digamos. Es decir, tener un oficial de cumplimiento, no tiene por qué ser abogado, no tiene por qué ser contratado, puede ser externo, pero que dote de a un órgano, a una persona o a un área de la empresa con facultades para poder desarrollar la cultura que exige todo compliance. Y que lo dote también de recursos, porque también tú no sacas nada cuando eres un oficial de cumplimiento que no tiene recursos para poder ejecutar sus funciones. Tercero, yo creo que es una buena alternativa generar una matriz de riesgo. Y por muy pequeña que sea la empresa, será más pequeña la matriz. Pero hay que tener una matriz de riesgo. O sea, hay que tener identificado cuál es el riesgo, el delito al cual podemos estar expuestos, cuál es la relevancia en la ejecución de este delito, si es que ocurre, el impacto dentro de la sociedad o de la empresa o lo que sea, o sea, ejecutado el hecho ilícito o ocurrido, cómo impacta dentro de la sociedad. Claro, frecuencia, probabilidad. Exacto. Claro. Y hay unos modelos de 5x5, de 3x3, etcétera, que son muy adecuados. Generar los protocolos y los procedimientos y los códigos de ética. Y tercero, y al final se me estaba quedando atrás, pero creo también que es importante, hay que ser suficientemente capaz de identificar dentro de la malla organizativa de la empresa dónde están los mayores riesgos y en eso enfocarse. De hecho, nosotros cuando hacemos estos famosos programas de cumplimiento o los compliance, como usted les dice, lo primero que nosotros pedimos es la malla de la empresa. La malla, es decir, que nos diga gerente, qué tipo de gerentes hay, áreas, si es qué tipo de área, porque a partir de eso tú vas a poder ir desprendiendo dónde están los más altos riesgos y a partir de eso te vas a ir enfocando en esas áreas. Por ejemplo, probablemente que las áreas en una constructora, las áreas de licitaciones y en las áreas de proveedores y en las áreas de compra o adquisiciones sean las más expuestas a actos de delito económico. Pero probablemente el área de auditoría interna no, o el área de gerencia de recursos humanos no, porque no debiera tenerlo, salvo un tema laboral, etcétera, pero en términos de delito económico no debiera tenerlo. Si es una empresa, por ejemplo, una empresa salmonera, un área de ella importantísima sería todo el área de producción y de manejo de todo el proceso productivo del salmoncito, porque tú sabes que los salmoncitos los siembran en un lugar determinado en la tierra, los van trasladando hasta llevarlo al final a estas piscinas dentro, ya sea en el mar o en los lagos. Entonces, ahí uno podría entender que ahí puede haber, por el delito económico, por el delito ambiental, que es un delito económico hoy día, más riesgo. Entonces yo creo que eso es importante, distinguir dentro de la organización cuáles son las áreas que están más propensas a un riesgo eventual de cometer un hecho ilícito o un delito económico, si tú lo quieres. Y después generar todo lo que hemos hablado después que hemos hablado de la matriz, el oficial de cumplimiento, los protocolos, y al final el código de ética. A mí me parece que el código de ética es un instrumento poco utilizado en Chile, que está teniendo importancia, pero que debería tener cada día más importancia. Y yo siempre digo, miren, esto no se discute en materia laboral. ¿Por qué te lo digo? ¿A qué me refiero? En materia laboral, los reglamentos internos, los reglamentos de orden interno, los reglamentos internos de orden y seguridad, son parte de los contratos de los trabajadores. Así de importantes son. El código de ética también tiene la misma naturaleza. Claro. La misma naturaleza debe tener. Exactamente la misma.
Oye, Paulo, bueno, no sé, ¿qué estamos listos, no? Marcelo, ¿sí? Se pasó rápido. ¿En serio? Como siempre. Oye, te pasó súper rápido. Bueno, cerramos. Yo me quedé bastante más orientada. Tengo solamente una duda. Dele. En una pyme, el modelo de prevención aplica a toda la línea. Cuando digo toda la línea, porque empecemos en una pyme de 5 personas. Sí. Y entonces está la dueña o el dueño y 4 Sí, 4 colaboradores. operadores, claro. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿aplica de la misma manera para el dueño de la pyme, la dueña de la pyme y a los Sí, para todo. Ya. Un programa de cumplimiento aplica para todo. Ya. De hecho, el programa de cumplimiento es un instrumento supra Lo digo, espérate, organización. Claro, lo digo porque efectivamente en una pyme el dueño, la dueña de la pyme hace todo. Claro, pero ¿sabes Entonces, claro, es la gerenta, ve la finanza, la administradora, entonces elige a los proveedores. Claro. Entonces, ¿cómo se aplica en ese universo o en ese contexto un modelo de prevención? Que todo depende o mayoritariamente de la dueña o el dueño de la empresa. Sí, no, claro, tú has dado en el palo en el tema. ¿Por qué? Porque en definitiva estas empresas pequeñas generalmente son dirigidas por los propios dueños. Y ahí se confunde la situación de ser dueño y al mismo tiempo el trabajador o el gerente, el que gerente sea. Ahora, el plan se le aplica a todos. Y fíjate que el ejemplo que tú acabas de colocar es el más palmario para esto. Porque esa persona, que es la que hace el gerente de recursos humanos, la gerente de administración y finanzas, la que va a sacar los permisos, etcétera, es la persona que puede estar más expuesta a cometer un delito económico sin saberlo. Claro. Por ejemplo, va a sacar un permiso municipal para poder tener, a propósito del ejemplo que colocábamos al principio de la charla, de la conversación, a sacar un permiso para poder transportar alimentos. Y le entrega una cantidad de dinero a una persona para efecto de que pasar rápido este checklist de el permiso para poder trasladar alimentos, etcétera. Comete delito económico. De hecho, mira lo que te voy a decir. Me atrevería a decir que las empresas más bien pequeñas, generalmente estas personas, que son los dueños y que son los que gestionan todo, son los que están más expuestos. Y en las empresas grandes se encuentra más difuminado este tema, porque existen más gerencias. Entonces, en una empresa minera grandota, lo más probable que el gerente general o el gerente de administración y finanzas no esté tan vinculado como el gerente, por ejemplo, de adquisiciones o licitaciones o operaciones, porque ese va a estar en una línea más baja, pero está más vinculado a cometer este hecho. Oye, ¿y será por eso que a las pymes hoy día se les está exigiendo más tener este modo? Porque efectivamente esto de que el dueño, la dueña, como depende las decisiones de una persona, claro, a lo mejor es más fácil ir a pedir un favor y yo te doy algo a cambio. Claro. ¿Qué necesitáis si yo me gano la licitación? Entonces queda en una burbuja. Exacto. ¿Ah? Mira, primero los favores no existen. Ya, bueno, ¿cachai? Que ese es el problema. Sí. ¿Cachai? Los favores no existen. Esto los programas y los compliance lo que tienden es a matar ese famoso tema nuestro. No solo que era parte de la cultura. No solo chileno, sino que es muy latinoamericano, este tema del favor, ayúdame, yo te ayudo. Esto tiende a evitarlo, porque es un tema valórico que hay detrás. Y probablemente sea cierto lo que tú dices, como las empresas grandes se dan cuenta que esta pequeña empresa, el vehículo o el instrumento más que está más cercano a cometer un hecho ilícito es el propio dueño, porque hace todo, se lo tratan de exigir. Y también por un tema corporativo, porque o sea, en el fondo se vería muy mal que una gran empresa se vea involucrada en delitos económicos porque no tiene control respecto a sus proveedores, respecto a quienes le prestan servicio. O sea, yo siempre lo pienso a propósito que uno siempre piensa todo en relación a su profesión, pero es como un abogado, digamos. Una empresa, un banco, ponte tú, que tenga contratado abogados y esos abogados se dedican a coimear a los jueces o a los funcionarios judiciales para sacar resoluciones, etcétera. Es decir, claro, el delito no lo comete el banco, lo comete el abogado, a pesar que hoy día esto está modificado por lo que te decía, y serían por un tema de representación responsable del banco, pero al final, aunque no lo hubiera, el banco tiene que responder si al final él es el que está contratando. Es su cara visible, la imagen corporativa se ve afectada. Entonces yo creo, en mi opinión, que sí, es cierto lo que tú dices, yo creo que el foco está
me preocupa porque esta empresa chiquitita, generalmente el que hace todo es una persona, y cuando es una sola persona, el riesgo es mayor, fíjate, no es menor. Porque cuando lo hace uno solo, esa persona, con tal de sacar adelante su empresa, es capaz de cualquier cosa. Y ahí empiezan los favores, luego los favores se transforman en otro tipo de cosas y al final llegamos al delito. Claro. No, y además que es súper importante dejar claro que, si bien esto es un tema que, como tú lo dijiste, el concepto del compliance, el modelo de prevención de delito, tiene su historia, pero tiene su historia en otro contexto. Hoy día es exigible para toda la organización independientemente del tamaño, pero además porque el contexto legal ha cambiado, ¿cierto? Y además la ciudadanía también está premiando o no aquellas empresas que son más o menos éticas. O sea, hoy día las funas en las redes sociales es parte también de una manera en que la gente genera cierto control o fiscalización de las organizaciones. No, O sea, sí, ya- hoy día esto cambió, Cristina, cambió, o sea, y cambió, hay un artículo famoso que se llama de Friedman a Freeman, ¿ya? Y hace toda esta diferenciación entre cómo pensaba Friedman y cómo pensaba Así es. Freeman. Pero a lo que voy, que cambió la cultura, y hoy día, a propósito de lo que tú decías hace un rato atrás, Cristina, las clases de ética no son suficientes. Hoy día la sociedad está exigiendo una cuestión conceptual del comportamiento público y privado mucho más alto. Y a mí me parece súper adecuado, ya que los derechos sociales, económicos, culturales han ido creciendo de una forma importante. Esto es parte de ese desarrollo, así lo veo yo al menos. Ya. Bueno, tenemos harto material para conversar, ¿ah? Años. Oye, pero además es importante decir que vamos a traer invitados. Sí. Lo dijimos la vez pasada, Así es. pero en esta vez no trajimos a nadie. Fue culpa mía, pero yo me comprometo Sí. a traer el próximo invitado. Sí, invitadas e invitados porque Sí. tenemos muchos temas. Ley Karin, oye, me han contado la problemática que hay detrás de esa ley, que está muy Atroz. interesante, y otros temas que están dando vuelta y que forman parte de el concepto del compliance, y que lo estamos viendo aquí en Compliance a la Vena, donde no queremos hacer un checklist, queremos transformar e impactar en las organizaciones, ¿cierto? Así es. Ya, Paulo, muchas gracias, nos Gracias vemos a ti. en el otro capítulo y nos estamos viendo. Escríbanos Sí. con Chao, que estén bien. temas, propuestas de invitados, etcétera. Chao.